Mi compañera de piso llevaba medio mes sin ducharse, alegando que quería confiar en su olor corporal natural para descartar a aquellos genéticamente predispuestos a encontrar su aroma atractivo como el de su verdadero amor. No pude soportarlo más y la empujé a la fuerza al baño. Después de ducharse, mi compañera encontró un nuevo novio gracias a su belleza. Sin embargo, poco después su novio se fue al extranjero y mi compañera lo persiguió durante 10 kilómetros en un intento desesperado por recuperarlo, pero fue en vano. Empapada en sudor, un hombre rico de segunda generación, casado, la elogió por su buen olor. Al oír esto me echó la culpa de que no hubiera podido usar su olor corporal para cautivar al rico antes de que se casara. En un ataque de ira, me apuñaló hasta la muerte, volviendo al momento en que su compañera llevaba medio mes sin ducharse. Esta vez, si quiere elegir a un hombre, le organizaré un evento de citas para que se haga famosa. Al renacer, me asaltó de inmediato un hedor familiar y nauseabundo, casi asfixiándome. Me puse de pie a toda prisa, apoyándome en manos y pies, deseando abrir la puerta y escapar. Tenía que huir. En ese instante la fuente del hedor, mi compañera de piso, Sherry, me agarró y me dijo: no abras la puerta ni las ventanas. Si entra aire y diluye la fragancia natural que tanto me ha costado conseguir, ¿cómo me lo vas a agradecer? El olor me abrumó tanto que por un momento me quedé sin palabras. Sherry siguió hablando sin parar. Contuve la respiración y me tomé un momento para calmarme antes de darme cuenta: había renacido. Después de todo, el hedor en ese momento era peor que el mismísimo infierno. Justo entonces oí a Sherry gritar: Victoria. Iba a dar un paseo de 10 kilómetros, y has vomitado en mis zapatillas. Sin ellas no puedo caminar mucho. Y si, por la distancia, no encuentro a mi verdadero amor. Amor, el que está destinado para mí, olvídalo, soy una persona generosa, solo dame ese vestido de diseñador nuevo que compraste como compensación, y te lo perdonaré esta vez. Mientras hablaba, Sherry abrió mi armario y sacó el vestido que había comprado hacía solo 2 semanas. Se lo arrebaté, pero estar tan cerca de ella me provocó arcadas. Sherry gritó y retrocedió unos pasos. Apreté los dientes y dije con esfuerzo: Sherry, deberías salir a sudar. Si te quedas en la residencia, no me culpes si el olor de mi vómito contamina tu perfume. Reuní fuerzas, empujé a Sherry directamente al balcón y cerré la puerta con llave. Antes, Sherry había estado saltando a la cuerda en el balcón durante 2 horas, diciendo que sudar profusamente era la mejor manera de activar su aroma natural. Ahora, en cuanto salió, vomitó. La ignoré y rápidamente llené una bolsa de basura. Luego metí toda la ropa en bolsas y me las llevé. Lejos, eran todas marcas reconocidas, no podía permitir que Sherry las contaminara. En mi vida anterior, Sherry vio una noticia sobre alguien con mal olor corporal que encontró el amor verdadero y aprendió que si los genes se atraen mutuamente, una persona puede obsesionarse con el olor corporal de la otra, incluso si los demás lo consideran mal olor. Así, Sherry soñaba con encontrar un amor verdadero que se enamorara de su olor corporal, con la esperanza de asegurar una relación fiel, inseparable y para toda la vida. Como resultado, Sherry decidió dejar de ducharse, hacer más ejercicio y sudar profusamente para potenciar su olor corporal, facilitando que su verdadero amor detectara su aroma entre la multitud. Los primeros días, por consideración a nuestra amistad como compañeras de cuarto, lo soporté pensando que Sherry abandonaría su plan en una semana. Para no herir su autoestima, ni siquiera me tapaba la nariz en la residencia. Nunca imaginé que después de estar 10 días fuera compitiendo en otra universidad, me golpearía el hedor de Sherry, que llevaba medio mes sin ducharse y acababa de terminar 2 horas de intenso salto a la cuerda, empapada en sudor, en mi vida anterior. Ese mismo día, no pude soportarlo más y la arrastré al baño, empapándola con la ducha para obligarla a quitarse el olor insoportable. Después de limpiarse, Sherry llamó la atención del chico más popular del instituto a primera vista. Desafortunadamente, poco después, él se fue al extranjero a hacer un posgrado con otra mujer y rompió con Sherry. Sherry se sintió traicionada, pero terminó odiándome. Creía que si no la hubiera obligado a ducharse, podría haber usado su olor corporal para evaluar a posibles parejas antes de enamorarse y no habría desperdiciado su juventud con él. Corrió 10 kilómetros hasta el aeropuerto para reconquistarlo, pero fue en vano. Sin embargo, después de que un hombre rico y casado de segunda generación la halagara por oler bien, terminó apuñalándome hasta la muerte. Dijo que todo era culpa mía.
Ella se sentía frenada por el chico más popular de la escuela, se había perdido la oportunidad de conocer a un hombre rico y casado de segunda generación, y yo le había arruinado la vida. Así que cuando renací el día que llevaba medio mes sin ducharse, decidí no interferir más. Ya que quiere encontrar el amor verdadero a través del olor corporal, bien podría ayudarla organizando un gran evento para que conquiste a los chicos. Recordé que había una fiesta en la universidad en unos días. Busqué información sobre el evento, pero en el muro de confesiones del campus todos se quejaban de una chica en el sendero fuera del campus que apestaba a sudor. En las fotos que habían subido, la figura era claramente Serri, pero la ropa que llevaba me resultaba familiar. Rápidamente abrí la ropa que acababa de rescatar para comprobarlo, y efectivamente faltaban varios vestidos. Me invadió el terror al instante. En mi vida anterior, mi obsesión por la limpieza se desató y tiré toda la ropa del armario. Después de que Serri se bañara, nadie volvió a quejarse del mal olor, y la gente dejó de indagar sobre quién había olido mal antes. Así que no fue hasta ahora que descubrí que Serri había estado usando mis vestidos en secreto todo este tiempo. Buscaba el amor verdadero apestando, pero intentaba echarme la culpa. Recordé mi vida pasada. Serri se había duchado y encontré su pijama y las sábanas de poliéster impregnadas del olor. Decidí pagarlas de mi bolsillo para reemplazarlas, pero ella eligió un colchón de más de 30.000 y me pidió que le reembolsara el dinero, estafándome una buena suma. Ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que tal vez ya quería acabar con su mal olor corporal y encontrar el amor verdadero, pero quería culparme a mí. Solté una risa fría. Hace apenas unos instantes. Me debatía entre hacerla sufrir una humillación pública, pensando que era un poco deshonesto, pero ahora considerando que ella me mató en mi vida pasada, ¿por qué debería seguir haciéndome el santo? Rápidamente ideé un plan más meticuloso. En esta vida me aseguraré de que viva una vida peor que la muerte. Llamé a Serri. Serri, me acabo de caer por las escaleras y me lastimé la pierna. Algunos compañeros me están ayudando, pero tienen que irse a estudiar pronto. ¿Puedes acompañarme al hospital? ¿Cómo se atrevía Serri a aparecer frente a sus compañeros oliendo mal? Se negó rotundamente. Ah, pero ya salí a caminar. Tendrás que arreglártelas tú. Está bien, me lastimé la pierna, así que no volveré a la residencia en los próximos días. Usando la excusa de estar fuera para tranquilizar a Serri, abrí inmediatamente el chat grupal de los trabajos de medio tiempo de la universidad. Me registré en un hotel con vista al paseo peatonal fuera del campus. A través de la ventana, pude ver a Serri paseando por el paseo con su vestido blanco. El estudiante a tiempo parcial me informó al oído: «Señorita Rica, hemos notificado a las 180 habitaciones de su residencia. Para las que están vacías, incluso. Deslizamos notas por debajo de las puertas, sin pasar por alto ningún detalle. Les dijimos que alguien en la residencia estaba robando ropa, usándola y luego devolviéndola, y que esa persona también estaba en el chat grupal de la residencia. No se preocupen, ahora todos están en alerta máxima». Le pagué a los estudiantes de medio tiempo y enseguida volví a la residencia, recogí la notita y, de paso, escondí varias grabadoras en distintos rincones. Unos días después, el chat grupal de la residencia se volvió loco. Una estudiante de último año dijo: «Me robaron ropa». Por el mal olor que quedó en el lugar, es probable que el culpable sea la persona apestosa mencionada en el muro de confesiones. Hermanas, si les ha pasado lo mismo, únanse al grupo pequeño, lo discutiremos y lo denunciaremos a la policía juntas. Me uní inmediatamente al pequeño grupo y, como era de esperar, vi que Serri también se había unido al grupo de la víctima. En ese momento, la compañera de último año dijo: «Hace unos días alguien llamó a la puerta para recordarnos que hay un ladrón de ropa en nuestro edificio, así que es un reincidente. No puedo tolerarlo, tengo que llamar a la policía». Serri envió 10 emojis al chat grupal y dijo con voz lastimera: «Pero somos todos compañeros de clase. Si llamamos a la policía, su futuro se arruinará». En cuanto dijo esto, los demás la confrontaron: «¿A ti no te han robado ropa también? ¿Por qué defiendes al ladrón?». Serri ya no se atrevió a hablar en el chat grupal y me escribió en privado: «Victoria, por favor, convéncelos de que no lo hagan. Todos tienen dinero y mucha ropa. ¿De verdad vale más una prenda robada que el futuro de una compañera?». No respondí, así que Serri tuvo que recurrir a la presión moral en el chat grupal otra vez.
La compañera de último año, directa, la reprendió, sí. Si no fuera por el olor tan nauseabundo como el de una persona sin hogar, habría sospechado que eras un ladrón de ropa. Expulsado, no gracias. Viendo que todos estaban decididos a llamar a la policía y Serri seguía enviándome mensajes privados, finalmente intervine para mediar. Les aconsejé a todos que si había sido un compañero de clase, la escuela podría encubrirlo, así que sería mejor exigir primero una compensación por el monto total. Si la otra parte se negaba a pagar, entonces podríamos presentar una denuncia. En cuanto al tema de las personas sin hogar, se le puede pedir a la escuela que instale cámaras para reforzar la vigilancia. Las víctimas lo consideraron razonable y rápidamente enumeraron los daños, que ascendieron a 125.000, de los cuales yo representaba 90.000. Durante este tiempo Serri no dejaba de enviarme mensajes para acosarme, estaba extremadamente asustada y apenas podía hablar con coherencia. Sonreí. En los últimos días había registrado muchas cuentas alternativas y expuesto vagamente la información de Serri en cada publicación quejándose del mal olor en el sendero, por ejemplo, su altura, el edificio de la residencia por el que pasaba al salir, etc., hacían que Serri temiera ser reconocida. En las grabaciones de voz, se la oía maldecir el muro de confesiones todas las noches en su dormitorio, pero yo sabía que no estaría dispuesta a ducharse, porque también había contratado a algunos actores y alquilado varios coches de lujo. Cuando Serri salía a caminar, olfateaban el aire deliberadamente y ponían cara de estar ebria. Ahora está completamente decidida a atraer a un rico heredero de segunda generación para encontrar el amor verdadero, así que, ¿cómo iba a rendirse? Y como le quité la ropa, no tuvo más remedio que robar la ropa de otra persona y echarle la culpa. Ahora el pánico de enfrentarse a la cárcel es solo el aperitivo que le he preparado a Serri. En el futuro habrá muchas más cosas que temer. Serri tuvo que pedir un préstamo por internet para devolver los 35, le debía 000 yuanes a otros compañeros, porque en la grabadora que recuperé oí varias veces que asentía, negaba con la cabeza y cerraba los ojos. No me pagó sino que me dijo, Victoria, me tomé la molestia de lavar y secar tu ropa. Fui a buscarla y la encontré, no se había perdido. No la presioné para que me pagara de inmediato, si la presionaba demasiado y no tenía dinero, y si entraba en razón, se arreglaba y se iba a trabajar para saldar sus deudas. Desafortunadamente sobreestimé la situación financiera de Serri. Ese mismo día apareció una ridícula oferta de trabajo en el chat grupal de trabajos a tiempo parcial, ofrezco un asiento en clase, solo tienes que ayudarme con la asistencia, y si me das $5 más, puedes tener el asiento para 2 sesiones de autoestudio. El grupo estalló en carcajadas. ¿Acaso no era simplemente buscar un sustituto para que asistiera a clase y luego hacerle pagar también por el asiento? Todos estaban riendo de mí. Serri me envió otro mensaje, Victoria, ¿me puedes ayudar con la asistencia a clase mañana? Tengo algo que hacer. Le dije, lo siento, no puedo. Me lastimé la pierna y ya pedí permiso. Si tienes algo que hacer, deberías pedirle permiso a tu consejera. Serri no se atrevió a cruzar el campus oliendo mal para buscar a su profesora, pero ya había pagado sus deudas y realmente no tenía dinero para contratar a una sustituta. Al día siguiente Serri faltó a varias clases. Con la fecha de la reunión social acercándose, decidí darle un pequeño incentivo. Hice un folleto anunciando que se realizaría un concurso de cosplay en el auditorio de la escuela, y cualquiera que se disfrazara de un personaje de anime recibiría una bolsa de regalo por valor de 2.000 yuanes al instante. Incluso llamé personalmente a Serri. Serri, ¿has visto el folleto del concurso de cosplay? Escuché que lo organizan esos niños ricos que han estado dando vueltas por las inmediaciones de la escuela últimamente. Vi que sus pelucas cuestan 100.000 yuanes. ¡Qué lástima! Las pelucas huelen mucho a pegamento y tengo rinitis, así que no soporto ese olor, dijo Serri emocionada. Entonces definitivamente no deberías ir. Al día siguiente, cuando recuperé la grabadora, oí a Serri charlando con una IA todo el tiempo. ¿Qué personaje podía interpretar sin accesorios? ¿Qué personaje llevaba una túnica negra sin mostrar el rostro? Si el olor a formaldehído podía enmascarar el olor a aceite para el cabello. No sé qué respuesta le dio la IA. Claro, Serri no se fiaba del todo del folleto.
Mientras paseaba, observó con atención a los actores que había contratado y solo se sintió lo suficientemente tranquila como para irse después de confirmar que sus coches de lujo tenían elementos de anime. Por la noche recibí un mensaje de Serri. Decía que aunque estaba lesionada, no tenía tiempo de verme, así que me había pedido comida a domicilio. No me atreví a comerla, temiendo que pudiera haber una trampa, guardé una muestra de la comida. Al día siguiente me puse 3 capas de máscaras temprano y me escondí frente al auditorio pequeño. Nuestra escuela tiene una distribución peculiar, los auditorios pequeño y grande comparten el mismo pasillo, y en ese momento se celebraba en el auditorio grande la fiesta de convivencia de toda la escuela, a la que asisten muchas personas. Los asistentes se dirigían al exterior cuando de repente un grito surgió de la multitud, se habían cagado encima. El olor era insoportable. El grupo se dispersó bruscamente dejando un gran espacio abierto en el centro, donde Serri, vestida con una sudadera negra con capucha, una túnica negra y una máscara negra, se quedó sola. Me acurruqué al fondo de la multitud, tapándome la nariz. Debes saber que Serri no se ha duchado en 24 días. Desde la residencia hasta el auditorio hay 2 kilómetros cuesta arriba, hace calor y vestida de negro, que absorbe mucho calor, debe de estar muy caliente. Había empezado a sudar, el sudor se había acumulado y el olor era tan penetrante como podía ser, incluso con preparación mental, me resultaba difícil soportarlo, y ni hablar de los compañeros que de repente percibieron el aroma de Serri. Serri, claramente no. Esperaba tanta gente y se dio la vuelta inmediatamente para huir, pero entonces el profesor, manteniendo el orden, gritó: alumnos, evacúen ordenadamente, no se aglomeren ni provoquen una estampida. Sin embargo, en ese momento el chico más cercano a Serri soltó un guau, y vomitó como si hubiera desencadenado una reacción en cadena, todos a su alrededor empezaron a vomitar. En la reunión social de hoy, se había instalado una cámara oculta, originalmente destinada a transmitir en directo las interacciones de las parejas, pero ahora la cámara enfocaba a Serri, quien se encontraba en una situación inesperada. Al ver la transmisión en directo, los alumnos empezaron a comentar: ¿quién es? Huele fatal. Miré a Serri, presa del pánico, y me burlé. Esta vez no la animé a: dúchate, a ver si aguanta las consecuencias de cultivar sus feromonas naturales. De repente Serri echó a correr. Olía tan mal que sus compañeros le abrieron paso, sin atreverse a bloquearle el camino. Mientras corría, se le cayó una tarjeta de estudiante. La cámara enfocó la tarjeta y oí que alguien leía el nombre: Victoria. Serri había sacado mi tarjeta. Intentaba echarme la culpa. La gente ya lo comentaba. Alguien la había identificado por la ropa y los zapatos. La persona maloliente que deambulaba por el sendero era Victoria, la del juzgado. Conozco a Victoria. La goma del pelo que lleva ahora es un artículo conmemorativo de su colección para fans. La valora muchísimo, nadie puede pedírsela prestada, sin duda. Puedo confirmar que Victoria ha estado de baja y no ha asistido a clase estos últimos días. ¿Será que huele demasiado mal como para mostrar su cara? Miren, el teléfono de esa persona apestosa también se cayó. La pantalla de bloqueo es una foto de la propia Victoria. ¡Qué asco! Escuché en el muro de confesiones de alguien de la residencia de al lado que su habitación ha tenido un olor muy fuerte durante las últimas 2 semanas. Nunca esperé que Victoria fuera así. Todos los estudiantes a mi alrededor sacaron sus teléfonos, algunos tomando fotos, otros enviando mensajes, chasqueando la lengua con asombro. Rechiné los dientes. Los rumores se propagan fácilmente, pero desmentirlos es difícil. No puedo cargar con la culpa de este hedor. Grité fuerte: soy Victoria. Soy la verdadera Victoria. Sospecho que me robaron el bolso. Todos, revisen sus pertenencias rápidamente. Por suerte había más de una cámara. Me puse delante del objetivo mostrando mi cara y mi ropa completamente diferente, y repetí mis palabras varias veces, viendo que muchos me prestaban atención. Al volver a mirarme con sus teléfonos apuntándome para grabar, finalmente respiré aliviada. En ese momento, la anfitriona del evento, que resultó ser la estudiante de último año con la que había charlado en el grupo la última vez, se acercó con un micrófono y me preguntó: Victoria, ¿cuándo te robaron tus cosas? ¿Tienes alguna otra pista? La miré con gratitud, sabiendo que quería hablar conmigo un poco más para confirmar mi identidad y ayudarme a limpiar mi nombre.
Rápidamente dije, compañeros, acabo de colgar mi mochila en el árbol de la calle. Revisen también sus pertenencias. Pronto la multitud estalló en vítores cuando Serri, vestida de negro, fue rodeada por el equipo de seguridad de la escuela con grandes herramientas de inmovilización. El equipo de seguridad se llevó a Serri a la oficina, llamaron al consejero y varios miembros del comité de clase los acompañaron. Ahora Serri ya no puede hacerse pasar por mí. Durante un tiempo el muro de confesiones estuvo lleno de comentarios sobre el asunto. Muchas personas, al enterarse de que Serri y yo éramos compañeras de cuarto, expresaron tardíamente su simpatía por mí. Pobre Victoria, Serri andaba pregonando su carné universitario e incluso cambió el protector de pantalla por su foto. Si Victoria no hubiera estado allí, la habrían confundido con la mala. Sin embargo, muchos también me culparon a mí. Son compañeras de cuarto. Serri lleva mucho tiempo portándose mal, ¿por qué Victoria no dijo nada antes? En ese momento, la consejera también me estaba regañando. Victoria, ¿no entiendes la importancia de llevarte bien con tus compañeros? Tu compañera pasó por un incidente muy grave y ni siquiera te importó ni preguntaste nada. Puse los ojos en blanco mentalmente, pero considerando que ya había solicitado el programa de intercambio y aún necesitaba la aprobación y la firma de la consejera para algunos trámites, tuve que contenerme. Estuve varios días fuera de la escuela por la competencia, como ya sabes. Regresé y terminé fracturándome la pierna, así que tuve que quedarme en el hospital en lugar de volver a la residencia. De lo contrario, sin duda le habría aconsejado a Lee que se duchara antes. Por suerte, ya tenía preparada una excusa razonable para ignorar a Serri desde mi renacimiento. Aún así, la consejera se enfadó conmigo, pero no le di importancia y volví a solicitar el traslado fuera de la residencia, alegando mi lesión en la pierna. Mientras empacaba mis cosas, me di cuenta de que la comida para llevar que Serri había pedido contenía cacahuetes en polvo, a pesar de que sabía perfectamente que comer cacahuetes me provocaría una reacción alérgica y me dejaría incapacitada para caminar. Sentí un miedo terrible. Si no hubiera estado atenta, podría haber tenido una reacción alérgica y haber perdido la movilidad, dejándome indefensa mientras ella me culpaba. Pensé que esta vez, respetando sus decisiones y sin darle ningún consejo, Serri no tendría motivos para culparme de nuevo. Pero unos días después, la consejera me citó furiosa. Una vez más en su oficina, comenzó con insultos de inmediato. Victoria, acosaste a Serri, provocándole una depresión y miedo a ducharse. Alguien tan corrupta como tú no tiene cabida como estudiante de intercambio. No lo permitiré. El consejero hizo pedazos mi solicitud de intercambio, escrita a mano con tanto esmero, con unos pocos movimientos rápidos, la tiró a la basura e incluso escupió sobre ella. Detrás de él, Serri me miró con una ceja alzada y una expresión de suficiencia. Apreté los puños con fuerza e intenté defenderme. Consejero, no acosé a nadie. ¿Aún así se niega a aceptarlo? El consejero golpeó la mesa. No muestras ningún remordimiento. No permitiré que una estudiante con tan mala moral se gradúe. Me está amenazando con la graduación. Abrí los ojos de par en par y vi al consejero apretar la mano de Serri y luego burlarse de mí. Por suerte, Serri es bondadosa. Siempre y cuando estés dispuesta a compensar y disculparte por tus errores. No voy a seguir adelante con el asunto de que la acosaste, le pregunté a la consejera. No le hice caso a nadie. Me está condenando sin siquiera investigar, junto con Serri. ¿Recibió algún beneficio? La consejera inmediatamente empezó a gritarme. Guardé la grabadora en mi bolso y me tranquilicé. Consejera, usted no es jueza ni puede dictar sentencia. Si no puedo estudiar en el extranjero ni graduarme, tendré todo el tiempo del mundo para contratar profesionales y llegar al fondo del asunto. Pensé en lo que la grabadora había captado antes, aquel día, cuando Serri no podía pagarle a alguien para que la sustituyera en clase y la pillaron haciendo novillos, pasó toda la noche hablando por teléfono con la consejera. Me burlé. Las cámaras de vigilancia de su oficina tienen capacidad de grabación de audio. La noche en que Serri se puso tan mal hablada, que dijo por teléfono. Tengo que recordárselo, el consejero me miró con furia, pálido como la ceniza. Eres despiadada, vamos consejero, Serri ha faltado a clase varias veces. Según las normas, debería ser sancionada. ¿No debería usted ser justa?
Al final, Serry recibió una advertencia formal. Me miró con saña. Victoria, esto no ha terminado contigo. Esa noche empezó una transmisión en vivo. Serry se hizo la víctima, quejándose entre lágrimas. De que después de un largo día, su compañera de cuarto se había apoderado del baño y no la dejaba ducharse. Me acusó de acosarla e intentó incitarme al acoso en línea. No me quedé callada y compartí su transmisión en vivo en el muro de confesiones del campus. Los compañeros que habían percibido su olor corporal se unieron a la transmisión, cuchicheando sin parar. Antes de que Serry pudiera ganar seguidores, ya era famosa. Mientras ella lloraba en la residencia todos los días, ansiosa por pagar su préstamo, yo empecé a preparar mi solicitud para estudiar en el extranjero. Rápidamente recibí una. Me dijo que una vez terminada mi tesis y obtenido mi diploma, podría irme al extranjero y librarme por completo de Serry. Sin embargo, 15 días después mi teléfono empezó a sonar sin parar, incluso a las 3 de la madrugada. Hombres me llamaban para insultarme y decirme que me tratara el pie de atleta si lo tenía. Estaba completamente desconcertada y sospechaba que Serry andaba tramando algo otra vez. Por las llamadas de reproche, deduje lo que había pasado. Serry estaba decidida a convertirse en influencer de transmisiones en vivo para pagar sus préstamos, pero, temerosa de ser reconocida por sus compañeros que conocían su verdadera naturaleza, optó por transmitir sin mostrar su rostro y ya no se atrevió a revelar nada sobre mí. Cuando empezó a transmitir, no tenía seguidores. Al fin y al cabo, la competencia es feroz con tantas chicas guapas. Sin talento y negándose a mostrar su cara, ¿cómo iba a competir? Así que Serry tomó el camino arriesgado, esforzándose por promover esa teoría de la compatibilidad del olor corporal en sus transmisiones en vivo, con una desesperación por casarse que se notaba a leguas. Con su estilo atrevido y encantador, finalmente logró atraer a algunos fans e incluso se ganó el apodo de Cerdita Perfumada. Sin embargo, los seguidores que consiguió eran usuarios de baja calidad que no estaban dispuestos a enviar regalos y solo fantaseaban con aprovecharse de ella. Incapaz de ganar dinero, Serry pensó en vender sus calcetines usados, una jugada bastante inteligente y de hecho, algunas personas pagaron por ellos. No obstante, en cuanto se vendió el primer lote, sus seguidores empezaron a armar un escándalo. El motivo de esos calcetines con aroma original olían fatal. No pude evitar reírme. Serry llevaba más de 20 días sin ducharse y hacía ejercicio intenso a diario, sudando a mares. Su cuerpo empapado en sudor no se limpiaba bien. Esto no solo le provocó un fuerte olor corporal, sino también inflamación de las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, acné en varias zonas de la piel e infecciones bacterianas y fúngicas en los pies. Aunque ahora se ducha a diario, el olor del pie de atleta infectado sigue siendo desagradable. Aún así se aferra a la teoría de la selección por olor, intentando encontrar el amor verdadero vendiendo calcetines usados después de hacer ejercicio. Como resultado, incluso contagió a una seguidora con una neumonía fúngica debido al hedor. El hermano mayor le llevó el historial médico a Serry para reclamar una indemnización. Serry, temerosa de asumir la responsabilidad, pensó en incriminarme de nuevo. Sollozando en su transmisión en vivo, dijo: «Lo siento a todos, todo es culpa suya, es demasiado tonta y solo se deja intimidar por mi compañera de piso malvada. Mi compañera de piso está celosa de mí y siempre usa mis cosas sin permiso. Esta vez, se puso mis calcetines a escondidas, pero no me atreví a enfrentarla. Es extremadamente desagradable y muy buena maldiciendo». Los hermanos mayores de Serry quedaron hechizados y vinieron a... Me condenaba una tras otra para desahogar su ira. Al escuchar esto en la grabadora, me reí con rabia. Además, necesitaba una oportunidad para resolver el asunto con Serry. Durante este tiempo, me había ocupado de mi futuro, pero no me había olvidado de ella. Rápidamente inventé una excusa sobre un paquete perdido y conseguí las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de envíos. En el vídeo, Serry entraba, se quitaba los calcetines que llevaba puestos, se tapaba la nariz mientras los empaquetaba y los enviaba directamente. El hedor era suyo y quería echarme la culpa. Ni hablar. Me infiltré en el grupo de fans de Serry, compartí el vídeo de las cámaras de seguridad y publiqué una explicación detallada en el muro de confesiones sobre cómo los calcetines apestosos de Serry habían repugnado a muchísima gente. Quienes los habían comprado estaban tan asqueados que exigieron reembolsos.
Por mucho que Serri se quejara y se hiciera la tierna en el grupo, aquellos que antes la llamaban hermanita buena y cariño, no mostraron ninguna piedad, al contrario, la amenazaron con: si no devolvía el dinero, la volverían a hacer famosa en la escuela. Serri estaba tan furiosa que empezó a gritarme: Victoria, ¿acaso intentas arruinarme? Nunca te he hecho nada, le respondí con desdén. Te lo buscaste. Si no hubieras intentado hacerme daño, no habría tenido que presentarme para limpiar mi nombre. Por cierto, ya te castigaron por faltar a demasiadas clases. Si esto se complica y la escuela se entera, probablemente te expulsen. Serri resopló y colgó el teléfono. Esa noche oí desde la residencia vecina que se había pasado la noche entera maldiciéndome en su habitación. Sonreí. Estaba ocupada preparando mi tesis y supe que Serri ahora trabajaba a tiempo parcial todos los días. Esos peces gordos no solo le exigieron un reembolso, sino que insistieron en una compensación 10 veces mayor. Para colmo, ella ya tenía préstamos online que pagar, con nuevas deudas que se sumaban a las antiguas. La presión era enorme, pero sentí que debíamos echarle leña al fuego. Tras mucho pensarlo, me di cuenta de que si Serri había sido tan extrema como para matarme en mi vida pasada y en esta, era evidente que me tenía envidia y no soportaba verme triunfar. Me vigilaría con malicia, así que mientras ella viviera en paz, yo no podría vivir sin resentimiento. Tenía que neutralizarla por completo. Poco después, la noticia de mi admisión en una prestigiosa universidad en el extranjero llegó a oídos de Serri a través de nuestro asesor académico. Como era de esperar, Serri se puso furiosa de celos y me insultaba a diario en la residencia. El consejero también me dijo que Serri quería denunciarme y arruinar mi oferta de trabajo. Me comentó que ya le había dado una charla a Serri, y me pidió que no volviera a mencionar su relación con ella. Pensé con sorna en el mundo adulto. En efecto, solo le mueve el interés propio. En apariencia, dije, ¿qué importa? Ya lo he olvidado. Pero en realidad, más le vale tener cuidado. Usaré a Serri para darle un regalo de graduación. Me uní al grupo de estudiantes internacionales de la universidad y rápidamente me hice amigo del exnovio de Serri, el chico más popular del campus. Sabía que aunque Serri creía en su teoría de la compatibilidad olfativa, en realidad le gustaba mucho. De lo contrario, no habría corrido 10 kilómetros para reconquistarlo. Invité personalmente al chico más popular al restaurante donde Serri trabajaba de camarera. Al vernos en actitud cariñosa, Serri se mordió el labio con fuerza y me fulminó con la mirada, sobre todo cuando servía la comida. Me miraba fijamente con furia. Exclamé: Serri, ¿cómo pudiste meter los dedos en la sopa? ¡Qué antihigiénico! No puedo comer esto. Devolvámoslo. Al ser reprendida públicamente, a Serri se le llenaron los ojos de lágrimas. Con lágrimas en los ojos, miró al chico más popular del colegio con una expresión lastimera. Sin embargo, él se levantó y se marchó diciendo: «Eres la misma Serri que vomitaba por todo el patio, Victoria. Vamos a comer a otro sitio. Este lugar da mala suerte y es asqueroso». Me levanté con una sonrisa y al girarme, vi el rostro de Serri enrojecido por la ira. Rechazada por el chico que me gustaba y justo delante de la chica que más detestaba, semejante humillación podía despertar los celos más intensos. Le sonreí a Serri, pues ya le había tendido la trampa perfecta, esperando a que cayera en ella. La despidieron rápidamente del local y con su reputación por los suelos, era poco probable que encontrara otro trabajo decente a tiempo parcial pronto. Sin su fuente de ingresos, los cobradores de sus préstamos online incluso habían empezado a llamarme. En cuanto a mí, recibí una bonificación sustancial con gran pompa como recompensa por representar a la escuela en la competencia nacional y ganar la medalla de oro. El chico más popular de la escuela se enteró y me invitó a celebrar. No me interesaba y no quería salir con él, pero al ver a la figura con sombrero y máscara detrás de mí, acepté encantada. El chico más popular y yo nos sentamos junto al ventanal del restaurante de estilo occidental, escuchando la hermosa música de piano, bajo los árboles de la acera. La figura de Serri parecía completamente desolada, probablemente no tenía dinero para gastar, así que solo podía esperar afuera. Durante varios días seguidos, sentí que Serri me seguía. Preparé a propósito mucho spray de pimienta para defensa personal e incluso me inscribí en una clase de boxeo, pero Serri nunca volvió a aparecer.
Unos días después, descubrí que a quien Serry seguía era al chico más popular de la escuela. Al principio no entendí las intenciones de Serry, no fue hasta la fiesta de despedida que lo comprendí. Todo estaba planeado antes de que el chico más popular del instituto se fuera al extranjero. De repente Serry apareció frente a mí y me dijo: Victoria, tienes que compensármelo. Llévame a la fiesta. Sonreí y le dije: robaste mi ropa y te la pusiste, causándome pérdidas de decenas de miles. ¿Vas a compensarme voluntariamente o estás esperando una citación judicial? Un destello de malicia cruzó el rostro de Serry, pero rápidamente enderezó la cabeza y dijo: son solo 90.000 yuanes, no me importa. Te lo pagaré en unos días. La miré de arriba a abajo sin decir palabra. Estoy en esta situación por tu culpa. Si intentas interferir en mis planes, no te lo perdonaré jamás, dijo Serry con saña. Realmente no tiene remedio. En mi vida anterior, me hizo la vida imposible, así que la obligué a bañarse para mantenerla limpia y a salvo de las burlas. Incluso encontró el amor gracias a ello, y aún así me culpa por haberle impedido encontrar el amor verdadero. En mi vida, no me entrometo en sus decisiones, todo lo que sucede es consecuencia de sus propios actos. Solo me protejo, me niego a asumir la culpa que intenta atribuirme y no estoy dispuesto a ser su trampolín. Y aún así me culpa de nuevo, pase lo que pase. Simplemente no soporta verme triunfar. Una vez más, me armé de valor. Serry no tiene remedio, y no siento ninguna presión moral respecto a ella. Debo aplastarla por completo. Estaba sumido en mis pensamientos cuando Serry volvió a hablar. Mi teoría nunca estuvo equivocada. Si no me hubieras obligado a ducharme entonces, no habría perdido mi oportunidad con la persona adecuada. Esta vez tienes que compensármelo. Hice una pausa. ¿Acaso Serry había renacido? Estaba ahora obsesionada con aquel rico de segunda generación de su vida anterior que la halagó por oler bien después de correr 10 kilómetros. Tras pensarlo un poco le entregué la invitación a la fiesta de despedida al chico más popular de la escuela. Ya que te crees rico, solo escríbeme un pagaré, de lo contrario, ¿cómo puedo confiar en ti? Serry dudó mucho, pero finalmente me escribió un pagaré por 100.000 yuanes e incluso grabó un vídeo admitiendo con sus propias palabras que me debía el dinero. Solo entonces le entregué la invitación. Al chico más popular de la escuela no le caes bien. Cuando vayas asegúrate de mantenerte alejada, después de todo, que te echen en público sería bastante vergonzoso, le dije. Al ver la expresión engreída y arrogante de Serry, saqué mi teléfono y llamé al chico más popular. En su vida anterior, Serry fue arrestada por causar mi muerte, así que incluso después de renacer, nunca se dio cuenta de que no había un heredero rico de segunda generación atraído por sus genes, sino que ya estaba casado. Resulta que después de enterarse de su teoría amorosa, el chico más popular le pidió a un amigo que dijera unas palabras para engañarla, solo para deshacerse de ella. Pronto llegó el día del banquete de despedida del chico más popular. Serry, como era de esperar, también apareció. El chico más popular y yo intercambiamos una mirada y negamos con la cabeza con impotencia. A mitad de la fiesta, Serry se mantuvo apartada en un rincón, dando pequeños saltos en el sitio, haciendo calistenia y abanicándose con un pequeño abanico. Probablemente creía que sus acciones eran discretas, pero no se imaginaba que para nosotros parecía que estábamos viendo a un mono. El chico más popular del campus estaba ocupado socializando con sus amigos. En ese momento brindó respetuosamente por un hombre mayor. Unos minutos después Serry, sujetando el dobladillo de su vestido, siguió al hombre mayor y salió. Cuando terminó el banquete, yo volvía a casa en un Porsche cuando de repente vi a Serry trotando al borde de la carretera, con la cara cubierta de sudor, y justo a su lado estaba el hombre de antes. Bajé la ventanilla y le dije: Serry, no olvides lo que me prometiste. Por cierto, estás en el último año de la universidad, no la vayas a liar y te pongan una sanción que te impida graduarte. Sin un título, no podrás encontrar trabajo. Me alejé sin siquiera mirarme. Por el retrovisor, Serry me fulminó con la mirada con expresión furiosa durante un rato antes de cambiar a una mirada dulce y encantadora, observando con adoración al hombre. Con mi partida al extranjero cada vez más cerca, llamé a Serry varias veces al día para presionarla a que me devolviera la deuda, usando psicología inversa.
Serry siempre bajaba la voz cada vez que contestaba el teléfono. Victoria, ¿qué prisa tienes? Son solo unos miles de dólares, tengo dinero de sobra en esta vida. No vengas a suplicarme de rodillas después, le dije con desdén. Pronto llegó el día de la defensa de la tesis. Serry y yo fuimos asignados al mismo grupo. Después de enterarme de los preparativos de la defensa, incluso contraté a un guardaespaldas a un precio exorbitante para evitar que Serry armara otro escándalo. ¿Quién iba a pensar que al anochecer, Serry aún no había aparecido? Los profesores del departamento tenían semblante serio, y el asesor caminaba de un lado a otro con ansiedad, marcando repetidamente el teléfono de Serry con expresión preocupada. Con una estudiante desaparecida en un momento tan crítico antes de la graduación, era lógico que el asesor estuviera afectado. Viendo mis excelentes resultados en la defensa, no dudé en echar leña al fuego. Oiga, asesor, recuerdo que Serry solía venir a su oficina a menudo a hablar, ¿le dijo algo? Quizás deberíamos revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. El asesor me fulminó con la mirada, aparté la vista. En aquel entonces se tomaban de la mano y se abrazaban como una pareja. El asesor me miró con una mirada asesina, pero poco después el decano lo reprendió. Hice una mueca y salí. Pasaron 3 días más, y el muro de confesiones de la facultad volvió a estar lleno de rumores, con Serry una vez más en el centro del drama. Se dice que la facultad intentó por todos los medios contactar con ella, pero no lo consiguió. Serry, así que no tuvieron más remedio que denunciarlo a la policía. Finalmente se descubrió que Serry había faltado a la defensa de su tesis, porque se había ido a una zona montañosa muy pobre para casarse por esas fechas. La universidad contactó inmediatamente con los padres de Serry, y le asignó un consejero para persuadirla de que volviera a estudiar. Inesperadamente Serry insultó directamente al consejero por teléfono: «Usted no es más que un consejero de bajo rango en la universidad. Cuando era estudiante le halagué y me dio la beca, pero ahora soy la esposa de un multimillonario de segunda generación. Mi marido fue elegido genéticamente y me ama con locura. No tengo que luchar el resto de mi vida, así que ¿por qué debería importarme usted?». El decano y los profesores que escucharon la llamada se enfurecieron tanto que les subió la presión arterial. Declararon que no volverían a tratar con Serry y que no le darían una segunda oportunidad para su defensa. Estaba condenada a no volver a obtener su diploma. La administración de la universidad también decidió investigar a fondo al consejero. Ante la mala conducta, chasqueé la lengua y negué con la cabeza. Serry se había cortado su propia vía de escape. No me detuve en el drama y rápidamente empaqué mis maletas, abordando un vuelo al extranjero. Esta vez, separados por un océano y fronteras nacionales, Serry ya no podía hacerme daño. Al bajar del avión, contacté a mi abogado, revisé la serie de mensajes de Serry en mi teléfono y reí a carcajadas. Serry decía al otro lado de la línea: «Victoria, mi esposo me ha llevado a vivir a una finca con vista a la montaña. ¿Por qué no dejas de estudiar y vienes a hacerme compañía? Primero paga el dinero o mi abogado te demandará». «No», exclamó Serry. «Victoria, asumiré la pérdida y te dejaré quedarte con mi esposo y ese dinero». «Quedamos a mano», dije con sarcasmo. «Más te vale pensar en cómo vas a devolver el dinero, de lo contrario, si tu marido descubre de repente que tienes una deuda de 100.000, podría matarte a golpes». Al ver que no podía engañarme, Serry empezó a llorar. El marido de Serry era el hombre de mediana edad que apareció ese día en la fiesta de los chicos populares del instituto, y se llamaba John. Ese día, llamé al chico popular del instituto para pedirle información sobre John. El chico popular del instituto dijo que John era pariente lejano de una de sus antiguas niñeras. Afirmó que la familia de John era tan pobre que no podían llegar a fin de mes, así que amablemente lo acogieron como jardinero. Inesperadamente John no solo robó sus licores caros y utensilios de cocina, sino que también grababa vídeos con frecuencia en su villa fingiendo ser un miembro rico de la segunda generación. La familia del chico popular del instituto llevaba tiempo queriendo despedir a John, pero John era celoso, impulsivo y extremista, y como sabía su dirección, no se atrevieron a tomar ninguna medida precipitada por el momento. Así que cuando el chico popular del instituto se enteró de que Serry era lo seguía porque quería conocer a John a través de él. Él decidió inmediatamente crear una oportunidad para ambos en la fiesta de despedida.
Escuché las súplicas de Serry al otro lado del teléfono. Victoria, ya sabías que Ion es un falso rico de segunda generación. Que te debo dinero, seguro que me tendiste una trampa a propósito. Por favor, no me demandes, me matará a golpes. ¿Acaso Ion no se enamoró perdidamente de tu aroma? De verdad te ama, aunque sea pobre. Serán felices juntos, no te preocupes, dije con voz temblorosa. La voz de Serry sonaba un poco quebrada. No es eso en absoluto. Dijo que olía bien cuando no me duchaba porque pensaba que ahorraba agua y dinero, y que yo era alguien que sabía vivir frugalmente. Solté un oh y recordé lo que había dicho el chico más popular del instituto. Ion no debería ser tan pobre, pero sacrificó al lechón destinado a la lucha contra la pobreza para hacer cochinillo asado y desmanteló. Doné un calentador de agua para venderlo y conseguir dinero. Serry maldijo al otro lado de la línea. ¿Por qué no me convenciste de ducharme? Si me hubiera duchado, no me habrían humillado tanto en la escuela y me habría graduado sin problemas, habría encontrado trabajo y habría tenido una buena vida en mi vida anterior. La convencí de ducharse y me culpó y me mató en esta vida. No la convencí y siguió echándome la culpa, incluso intentó engañarme para que me hiciera cargo de su marido abusivo y pobre. ¡Qué ingenua! No dudé en empezar una nueva vida. 6 meses después, recibí mi primera beca en el extranjero y el abogado me dijo que la deuda de Serry no se podía recuperar por completo. Al principio, Serry pensó que se había acostado con un rico heredero de segunda generación. No solo descuidó sus estudios, sino que también se embarazó y se casó a propósito con la esperanza de atar a Ion. Por otro lado, Ion temía que Serry lo abandonara. La animó a renunciar a su título y a seguirlo para vivir como una esposa adinerada. Tras casarse, Ion dejó de fingir. Al enterarse de que Serry tenía deudas, la golpeaba y la regañaba a diario, obligándola a volver a vender calcetines para ganarse la vida. Serry quizá fantaseaba con que un hombre rico que comprara sus calcetines la encontraría, se enamoraría perdidamente y volaría sobre nubes auspiciosas para rescatarla, pero al final no esperó. Tras sufrir violencia doméstica una vez más, incendió la vieja y destartalada casa de madera de Ion, poniendo fin a sus vidas. Suspiré profundamente y comencé a hojear los libros legales sobre la lucha contra la violencia doméstica que tenía en mis manos. Todo el dinero que recuperé lo doné a la Fundación contra la Violencia Doméstica. Solo espero que a partir de ahora, incluso sin renacer, se pueda vivir una buena vida. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Comparte tu opinión. En la sección de comentarios a continuación, hay otra historia similar. Sigamos. A finales de año, durante la conciliación, noté que algo no cuadraba con las cuentas de la empresa. Tras trabajar horas extras para solucionarlo, encontré 10 céntimos de más en la cuenta. Me quedé despierto 3 noches más rehaciendo las cuentas y descubrí que la nueva secretaria había estado depositando 10 céntimos en la cuenta de la empresa cada día. Cuando la confronté me dijo, te vi trabajando hasta tarde todas las noches con las cuentas y los números no cuadraban. Quería ayudarte. El jefe también dijo que Grace solo intentaba ser amable y que no fuera tan agresiva. En medio del coro de acusaciones, me convertí en el villano que acosaba a mi compañera. Me despidieron de la empresa y Grace me difamó públicamente en su transmisión en vivo. Llevado al límite, caí en una depresión e intenté suicidarme. Al abrir los ojos de nuevo, me encontré de nuevo en el momento en que la factura estaba mal, viendo los 10 céntimos de más añadidos. Cerré el ratón de golpe. Frustrada, me giré para gritarles a los empleados de los otros puestos, ¿quién demonios deposita 10 céntimos en la cuenta de la empresa todos los días? Con lo caro que está todo hoy en día, ¿no sería mejor que se guardaran esos 10 céntimos para su propio ataúd? Todos mis compañeros me miraban boquiabiertos, en shock. Probablemente era el efecto del silencio colectivo provocado por alguien normalmente callado que de repente estallaba. Tras un momento mi compañero Kevin soltó una carcajada. Lisa, ¿te has comido pólvora? ¿Será que te han rechazado otra vez en una cita a ciegas? Pero no te desquites con nosotros. Kevin, con 3 años de experiencia laboral, se enorgullece de su sentido del humor y suele bromear sobre mis desastrosas citas a ciegas. Puse cara seria y le pregunté con seriedad, Kevin, ¿transferiste tú ese céntimo a la cuenta? No subestimes ni un centavo, puede afectar la precisión de los datos financieros. Si las cuentas no coinciden,
los resultados de la auditoría de la empresa se verán afectados y ninguno de nosotros lo tendrá fácil el próximo año. Admito que quizá exagero un poco, pero en cuanto oyó hablar de asumir la responsabilidad, Kevin borró la sonrisa de su rostro. Lisa, esto no es asunto mío. Lo ignoré y miré a los demás. Quien haya hecho esto debería saberlo perfectamente. No me obligues a revisar los datos uno por uno después. Te doy 3 segundos para que des un paso al frente y admitas tu error. De lo contrario, si esto tiene consecuencias graves, serás el culpable ante toda la empresa. Justo cuando empezó la cuenta atrás, Grace, la nueva secretaria, entró corriendo. Lisa, lo siento, fui yo quien transfirió el dinero, se disculpó mientras repartía el café Luckin que llevaba. He tomado demasiado café gratis de la sala de descanso de la oficina y empieza a resultar un poco monótono. Esto es un detalle para todos, por favor no sean tímidos, como dice el refrán, quien recibe siempre está a merced de quien da. Todos los que recibieron el café de Grace le dedicaron algunas sonrisas a cambio. ¿Cuánto? Te lo transfiero, eres muy amable. Nos invitas a café de vez en cuando y ya me siento mal por aceptarlo, Grace. Tu familia debe tener mucho dinero, con un sueldo de prácticas de solo 3.000, seguro que no te alcanza para invitar a todos. Grace agitó la mano con una sonrisa. No es divertido beber solo, es mucho mejor cuando bebemos todos juntos. No te preocupes por mi cartera, aguanta. Grace, que llevaba menos de un mes en la empresa, se integraba a la perfección haciendo pequeños favores a sus compañeros. Kevin, con la taza de café en la mano, hizo un comentario sarcástico. Grace, ojalá todos fueran tan fáciles de tratar como tú. Hay gente que lleva 5 años en la empresa y todavía no se ha integrado en el grupo. Grace parpadeó y preguntó con una falta de tacto particular, ¿quién es? ¿Es alguien que conozco? La gente a su alrededor se tapó la boca y se rió disimuladamente, y escenas similares se habían repetido innumerables veces en la vida pasada. El día que Grace se incorporó a la empresa, Kevin fue el encargado de enseñarle las instalaciones. Sorprendentemente ambos tenían temas de conversación en común, por ejemplo, cuando se trataba de burlarse de mí, alcanzaban un nivel notable. Mientras trabajaba horas extras para cuadrar las facturas de fin de año, noté que las cantidades no coincidían, así que me quedé despierto 3 noches más revisando las cuentas. Después de casi perder todo el pelo del cansancio, finalmente descubrí que Grace había estado depositando 1 centavo en la cuenta cada día. Cuando la confronté me lo explicó entre lágrimas, te vi desvelándote cada noche luchando con las cuentas y quise ayudarte a cuadrarlas. Todos mis compañeros la apoyaron. Como recién llegada, es inevitable cometer errores, pero Grace ha estado trabajando muy duro. Incluso el jefe dijo que Grace tenía buenas intenciones, así que no fuera tan agresiva. En medio de las críticas me convertí en la villana que acosaba a una compañera y por la que la empresa me despidió convenientemente. No recibí indemnización y el jefe incluso retuvo mi último sueldo. Entonces Grace empezó a hacer transmisiones en vivo para difamarme, y jefes y compañeros compartieron sus experiencias. Me tacharon de acosadora laboral. Justo entonces mi madre en mi ciudad natal, enfermó y necesitaba urgentemente mucho dinero para su tratamiento. Fui víctima de doxing en Internet y los cientos de currículums que envié quedaron sin respuesta por falta de dinero. Mi madre perdió el mejor momento para su tratamiento y poco después, mi padre falleció. Caí en una profunda depresión e intenté suicidio. Cuando volví a abrir los ojos y vi el centavo extra en la larga lista de números de la factura, perdí completamente el control. Si no reaccionas en silencio, perecerás en silencio. Así que en esta vida, elegí reaccionar y eliminar a esa gente repugnante liderada por Grace Kevin. Después de servir el café, Grace se dio cuenta de que había comprado una taza menos. Juntó las manos y se acercó a mí diciendo, lo siento, Lisa, te doy mi taza. Seguí su mano y la senté. Vamos, quien haya cometido el error contable debería ser responsable de revisar y corregir los datos ahora. Grace miró el sistema contable confundida, a punto de llorar, y dijo, Lisa, estudié secretariado, no sé cómo se hace esto. La interrumpí y dije, está bien, si no sabes, puedes aprender. Siempre estás calculando el tiempo a la perfección para ahorrar 1 centavo cada día, así que debes estar muy interesada en las cuentas de nuestra empresa. Después de decir eso, me estiré y empecé a recoger mis cosas del escritorio.
Kevin frunció el ceño y preguntó, Lisa, ¿estás acosando al nuevo? ¿Cómo puedes asignarle un trabajo tan importante a otra persona? ¿Y si algo sale mal? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero hacía tiempo que conocía su carácter problemático. La mejor manera de lidiar con este tipo de personas es involucrarlas también en el lío. Así que moví su silla. Kevin, ¿no eres el mentor de Grace? Es el momento perfecto para que ustedes dos revisen juntos los asuntos de contabilidad. Grace se emocionó de repente. Lisa, sé que no te caigo bien. Soy nueva aquí y todavía estoy en periodo de prueba, así que no puedo hacer mucho aunque me acoses. Pero Kevin es un empleado veterano con mucha carga de trabajo. ¿Cómo puedes simplemente endosarle tus tareas? Puedo trabajar horas extras todos los días, pero Kevin tiene un hijo en casa, necesita volver con su esposa e hijos. ¿Podrías, por favor, no involucrar a la gente que me rodea en esto? Si tienes algún problema, solo dilo conmigo. La fingida resistencia de Grace despertó la compasión de todos y generó resentimiento hacia mí. Lisa, no puedes aprovecharte de tu antigüedad para intimidar a Kevin y Grace. Ya no soporto ver esto. Exacto, sentada en un rincón con cara de pocos amigos todo el día. Si alguien no te conociera, pensaría que la empresa te debe dinero. Es una verdadera idiotez. Todos están ocupados, incluso los nuevos tienen mucho trabajo. Alguien está usando esto como excusa para endosar su propio trabajo a los demás. ¡Qué astuta jugada! No muy lejos, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Grace. Si hubiera sido antes, definitivamente no habría delegado mis tareas irresponsablemente. Pero en mi vida anterior, cuando me criticaban, el jefe de la empresa me despedía inmediatamente usando el acoso laboral como excusa. Nunca olvidaré esa cara fea. Al final, solo querían. Me despidieron pero no quisieron pagarme la indemnización adicional. Esa empresa no merece ni un centavo más de mi energía. Bien, ya que los defienden, pueden encargarse de este trabajo. Llevo 19 días seguidos trabajando horas extras para cuadrar las cuentas, casi me mato trabajando. ¿Y solo porque ella comete errores a diario por un centavo? No soy ningún santo. No puedo tolerar semejante estupidez que casi me cuesta la vida por las horas extras. No se queden ahí parados hablando sin sentir el dolor. Quien los apoye, que venga a ayudar con las cuentas. Me arremangué listo para el reto. ¿Qué es todo este alboroto? No tienen trabajo que hacer. El jefe se acercó con semblante sombrío. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, Señor George, todo es culpa mía. Lisa me asignó su trabajo porque reconoció mis habilidades y no debí negarme. Los demás compañeros empezaron a murmurar a la vez, tachándome rápidamente de acosadora de empleados nuevos. Esperé pacientemente a que terminaran de hablar y luego dije, ¿por qué solo mencionan que le estoy asignando trabajo? ¿Y no su terrible comportamiento de transferir dinero constantemente a la cuenta e interrumpir mi trabajo? El trabajo no es su madre. Cuando uno se equivoca, debe asumir la responsabilidad y resolver el problema uno mismo, no es así como debería ser. Después de que el jefe aclarara los detalles de la situación, empezó a intentar calmar las cosas. De acuerdo, Lisa, sé que has estado trabajando mucho estos últimos días, te daré medio día libre otro día. He estado trabajando horas extras sin cobrar durante 3 fines de semana seguidos, y ahora George ni siquiera me da un solo día libre. Pero antes de que pudiera reaccionar, Grace tomó la palabra. Señor George, Lisa ha estado trabajando mucho estos últimos días, ¿por qué no? ¿Le da un poco más de tiempo libre? Yo me encargaré de sus horas extras. El jefe estaba encantado y la elogió como la empleada más destacada que jamás había visto. Al mismo tiempo, no olvidó criticar sutilmente a algunos empleados veteranos por su falta de profesionalismo. Grace sonrió y les dijo a sus compañeros, no hace falta que vengan este sábado, solo hay que enviar material a los clientes, yo me encargo. Naturalmente los demás se sintieron demasiado avergonzados para estar de acuerdo, pero ella añadió, ya llevo un mes haciendo prácticas en la empresa, considérenlo una prueba. Quiero demostrar mi capacidad, por favor, denme una oportunidad. El jefe asintió con la mano y le dio su aprobación. Después de que se marchó, los compañeros se reunieron alrededor de Grace, llenándola de elogios. Kevin incluso dijo sin rodeos que era un ángel.
Grace sacó su pequeña libreta y anotó todas las tareas en las que necesitaban ayuda. Lisa, ¿todavía necesitas que te ayude a revisar las cuentas?, preguntó Grace acercándose a mí. Kevin respondió sarcásticamente, ¿me estás ayudando? No la culpes si algo sale mal, repliqué con calma. Así que no la vas a culpar, ¿verdad? Kevin parecía lo más natural del mundo. Fue muy amable al ayudar, sin importar el resultado. Su buena voluntad ya es algo que agradecer, intervino Sam, que estaba cerca de él. Exacto. A diferencia de algunas personas que ni siquiera están dispuestas a ayudar con una tarea tan simple como recoger un paquete, Grace se conmovió tanto que juró al cielo en ese mismo instante, prometiendo hacer todo lo posible por ellos. Por alguna razón, me dieron ganas de reír, pero me contuve. Una persona rara que tiene tanto tiempo libre que transfiere un envío a la cuenta de la empresa todos los días. No espero nada de ella. A continuación, que estas personas experimenten de verdad la bondad de Grace. Es un fin de semana libre, así que les compré a mis padres un chequeo médico completo. No estaban muy contentos de ir. Cariño, ¿por qué gastar este dinero? Deberías haber usado estos 500 yuanes. Para comprarte más comida, ten cuidado ahí fuera sola, no escatimes en comida y bebida, si te falta dinero, no dudes en pedirnos ayuda. Al oír las voces de mis padres, la emoción me invadió de repente, me tapé la boca y lloré desconsoladamente jadeando. Mis padres son agricultores, trabajan sin descanso todo el año y el dinero que ganan apenas les alcanza para vivir, pero solo son ahorradores consigo mismos. En su vida anterior, cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer terminal, se negó a gastar dinero en el tratamiento. Después de su fallecimiento, encontré todos sus ahorros debajo de la mesita de noche en nuestra casa de pueblo. Mi tía me dijo que era el dinero de la dote que habían ahorrado con tanto esmero para mí durante toda su vida, incluso los gastos de manutención que les había enviado a lo largo de los años, así como los gastos médicos posteriores, estaban allí intactos. Papá, mamá, me va muy bien aquí, ustedes dos son los que siempre están ahorrando todo el año. Tienen que ir a ese chequeo médico sí o sí, el dinero ya está pagado y no se puede devolver. Después de charlar con mis padres sobre su vida diaria, le transferí otra suma de dinero a mi tía. Tía, ¿podrías llevar a mis padres a la ciudad para su chequeo este fin de semana? Por cierto, la consulta no cuesta 16.000, sino 500 para 2 personas. Por favor, no lo olvides. Después de organizar el chequeo de mis padres, me sentí un poco aliviado. Al fin y al cabo, además de buscar venganza tras renacer, lo más importante es la salud de mis padres. Las vacaciones siempre son cortas, y pronto llegó el temido lunes. Pero sé que hay muchos que sufren más que yo. El primero fue Sam, quien llegó primero a su puesto de trabajo. Se quedó atónito al encender el ordenador, porque Grace había borrado todas las copias de los dibujos de diseño que había hecho, dejando solo la versión final. Sam contuvo su ira y preguntó, «No, Grace, te pedí que me enviaras la última versión. ¿Por qué borraste las demás?» Grace rió y dijo, «Tienes demasiados archivos en tu computadora y no hay suficiente memoria». ¿Qué sentido tiene guardar las versiones anteriores, Sam? No quiero criticarte, pero de verdad necesitas desarrollar buenos hábitos de trabajo y limpiar tu escritorio con regularidad. Sam estaba devastado. El cliente me acaba de enviar un correo electrónico. Quieren elegir una de las 2 versiones iniciales. Por cierto, deberían estar todavía en la papelera de reciclaje. Sam abrió la papelera de reciclaje frenéticamente y su expresión se volvió aún más desesperada. Grace dijo con tono de disculpa, «Yo también vacié la papelera de reciclaje». La visión de Sam se oscureció y casi se desmaya. Mientras tanto pasé junto a él con mi café en la mano, llena de energía. «Hermano Sam, ¿qué te pasa? Que alguien venga rápido. Hermano Sam se está muriendo». Grace tomó la pistola de masaje de la mesa y la presionó contra el filtrum de Sam. Al segundo siguiente Sam revivió. En el acto, duele tanto. Me senté en silencio en mi puesto de trabajo mirando los datos, pero casi me moría de la risa. Grace, ¿estás loca?, gritó Sam mientras la maldecía. Grace sacó un pequeño pañuelo y se disculpó entre lágrimas. Sam se enfureció aún más. Llora, 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 lo único que sabes es llorar. Si las disculpas sirvieran para algo,
¿acaso los asesinos no irían a la cárcel? Genial, parece que la empresa ha ganado a otra persona que puede pensar racionalmente. Jugué con el bolígrafo que tenía en la mano y seguí observando el drama. Al poco tiempo los demás llegaron a sus puestos de trabajo uno tras otro. Kevin oyó los insultos de Sam y se acercó de inmediato y le dio un puñetazo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué insultas? ¿No ves que Grace está llorando?, empezó a quejarse Sam. He revisado este borrador tantas veces que ya es irreconocible, y de repente quieren la primera versión, ni siquiera recuerdo cómo era originalmente, suspiró Kevin. No es por criticarte, pero deberías hacer más copias de seguridad de este tipo de cosas. La dejaste en tu escritorio y Grace probablemente pensó que era basura y la tiró. Es comprensible, ¿no? Está bien, es solo una empleada nueva, una chica joven, no te lo tomes a mal, te ayudaré luego. La ira de Sam disminuyó gradualmente gracias al consuelo de su buen amigo, pero esto era solo el principio. Esa tarde Kevin fue apartado por su supervisor de departamento, que acababa de regresar de sus vacaciones, y lo regañó durante 2 horas. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho Kevin para merecer semejante regaño? Todos estaban conectados, disfrutando del drama. En el chat grupal informal, cientos de mensajes inundaban la pantalla cada minuto. Nadie se dio cuenta de que Grace, quien dijo que iba al baño, llevaba media hora desaparecida. Kevin se acercó furioso y preguntó inmediatamente por el paradero de Grace. Creo que fue al baño, la vi coger un vaso para servirse agua, no, creo que llevó su tarjeta de comida a la cafetería. La memoria de cada uno es un poco diferente. Kevin recorrió todos los lugares, pero Grace no estaba en ninguno. Terminó sudando a mares y jadeando con fuerza. Alguien preguntó, Kevin, ¿por qué te acaba de regañar el jefe? Kevin respondió con resentimiento, Grace le envió mi plano al cliente, la propuesta no fue aprobada y el cliente dijo directamente que estaba considerando otra empresa para el proyecto. La persona se quedó atónita por un momento y lo consoló diciendo, bueno, no podemos hacer nada al respecto. Te asignaron el proyecto con poca antelación, con personal insuficiente y plazos de entrega ajustados. No es culpa tuya ni de Grace que el cliente no eligiera nuestra empresa al final. Kevin estaba tan enfadado que puso los ojos en blanco y tiró su silla. El problema es de Grace. Alteró los datos de mis planos. La altura del suelo al techo es de solo 3 metros, pero cambió la altura de la puerta a 5 metros. ¿Quién en su sano juicio haría una puerta más alta que todo el piso? Y el inodoro con solo 30 centímetros de espacio. ¿Qué significa eso? Es apenas un poco más largo que una hoja A4. Ni siquiera puedo meterme ahí. En resumen, Grace se tomó la libertad de alterar los planos de Kevin hasta hacerlos irreconocibles. Lo que debería haber sido un trabajo excepcional y altamente competitivo terminó convirtiéndose en una pieza absurda, comparable a un garabato infantil. El cliente dudó seriamente de su capacidad profesional y consideró seriamente cambiar de socio. Kevin estaba tan frustrado que se golpeaba el pecho y pataleaba. El cliente incluso sugirió sutilmente que presentara mi trabajo a un concurso de ciencia ficción o arte abstracto. ¿No es exasperante? Escuché con gran interés. En cuanto al sentido del humor, el cliente de Kevin es muy superior a él. Sam le dio una palmada en el hombro a Kevin. Hermano, de repente me doy cuenta de que redibujar el plano no es tan difícil después de todo. Sigue así. Todos los compañeros se reunieron para intercambiar ideas para Kevin. Tosí y dije de repente, si no recuerdo mal, todos le entregaron sus tareas a Grace, ¿verdad? Todos se quedaron atónitos. Justo entonces el supervisor del departamento apareció en la puerta con expresión sombría y comenzó a llamar nombres uno por uno, quienes sean nombrados, que vengan a mi oficina en orden. Al final, llamaron a todos menos a mí. El sonido de lamentos en la oficina subió y bajó. Sam fue el primero en ser llamado para una reprimenda después de Kevin, seguido por Susan de Recursos Humanos, el gerente Harry y el asistente Jack. Cada persona que salió tenía una expresión tan oscura como nubes de tormenta antes de la lluvia. Después de reprender a todos, de un programa de secretariado, aún en periodo de prueba, ¿de verdad crees que puede con toda tu carga de trabajo? El jefe del departamento enfatizó que durante el próximo mes, nadie excepto yo tendría fines de semana libres hasta que resolvieran sus problemas.
La tristeza en las voces de todos se intensificó bruscamente y me sentí tan aliviada como si acabara de orinar después de aguantar demasiado. Durante la hora del almuerzo desafié las miradas resentidas de todos y fui sola a la cafetería con mi tarjeta de comida para disfrutar de una buena comida. Cuando regresé seguían enterrados en su trabajo. Susan de Recursos Humanos no pudo evitar entablar una conversación conmigo. Lisa, ahora entiendo cómo te sientes. Lo siento, no debí culparte. El asistente Jack levantó débilmente la mano. ¿Y yo? Ojalá pudiera regresar y abofetear a mi yo del pasado. Ahora el dinero se ha ido y he ganado algunas horas extras. Estoy completamente anestesiada. El gerente Harry se quejó. Mi hija me estaba esperando para llevarla al parque de atracciones. Fin de semana y ahora tengo que romper mi promesa otra vez. Suspiró. Solo sonreí sin decir nada más. Esta gente no dejará de hacer comentarios sarcásticos hasta que les pase algo. Nunca olvidaré su comportamiento difamatorio de sus vidas pasadas. Si los internautas solo seguían la corriente, fueron ellos quienes, a sabiendas de la verdad, ayudaron a Grace a pisotearme varias veces. Después de que la transmisión en vivo de Grace se volviera viral, ella frecuentemente hacía sketches con sus compañeros de oficina, con el tema central de cómo lidiar con compañeros de trabajo extraños. Se hicieron muy populares en línea y ganaron una fortuna, mientras que yo ni siquiera pude descansar en paz después de muerto, siendo constantemente criticado y atacado en la sección de comentarios de sus trabajos. Tengo mucha curiosidad. Cuando ellos mismos se conviertan en blanco de críticas públicas, seguirán apoyando a Grace con el mismo fervor que en su vida anterior. Después del almuerzo, el jefe llegó tarde. Lo primero que hizo al llegar fue buscar a Grace. Supongo que el jefe del departamento. Debió haber descubierto el problema y lo llamó inmediatamente de su partida de golf. Al ver al jefe, el grupo liderado por Kevin parecía haber encontrado a su salvador y comenzó a desahogar sus quejas. El jefe también estaba furioso. Para George, perder el pedido de un cliente era lo más inaceptable. ¿Dónde está? Ya es hora de trabajar y no está en su escritorio. No tiene noción del tiempo. Susan, págale y luego sácala de aquí. Susan asintió alegremente. De acuerdo, señor George, prepararé el papeleo enseguida. Justo entonces apareció Grace, quien había estado desaparecida durante mucho tiempo. En un día gélido entró vestida solo con una camiseta sin mangas, con ramas espinosas atadas a la espalda, e inmediatamente se arrodilló para hacer una reverencia. Realmente no quise hacerlo, fue durante el fin de semana. Mis padres me dijeron de repente que el negocio familiar había quebrado y que tuvieron que huir al extranjero por un tiempo. Estuve aturdido todo el día y ni siquiera sé qué hice. Sé que ya es demasiado tarde para cualquier explicación, lo hecho está. Lo siento, y sé que cometí un gran error. Por eso he venido a asumir la culpa y a pedir perdón. Por favor, denme otra oportunidad para compensar las pérdidas. No cobraré sueldo durante los próximos 6 meses, se lo daré todo. Al enterarse de la terrible desgracia en la familia de Grace, todos quedaron atónitos, sin saber si compadecerla o seguir culpándola. Grace seguía haciéndose la víctima. De hecho, este fin de semana, de camino a casa, casi tuve un accidente porque alguien atropelló a mi abuela y se fracturó la pierna. La persona que la atropelló iba en un triciclo sin licencia y se dio a la fuga. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero no encontró a nadie. A mi abuelo le diagnosticaron cáncer. Y necesita dinero urgentemente. Además de trabajar el fin de semana, tuve que programarle citas con especialistas. Lo siento, han pasado tantas cosas estos últimos días que no pude con todo y te he fallado. Grace hizo varias reverencias con la frente amoratada. Susan, de Recursos Humanos, se apresuró a ayudarla a levantarse. No digas nada más, yo también tengo la culpa. No debí haberte endosado mis responsabilidades. De hecho, ese día lo pasé todo en el parque de atracciones, y cuando pienso en lo que pasaste me siento fatal, dijo Sam con voz apagada. Lo siento mucho, estaba demasiado ocupado culpándote y ni siquiera te pregunté por qué. Ahora que lo pienso, ¿quién cometería un error tan básico? Los demás también expresaron su compasión por la situación de Grace, incluso George, que rara vez muestra ese sentimiento, dijo, ha sido muy duro. Te daré un aumento de 200.
De ahora en adelante no le des tantas vueltas, solo concéntrate en tú. Trabajaba y se esforzaba por conseguir un ascenso pronto a tiempo completo. Susan incluso le dio un sobre rojo en el acto. Pronto el chat grupal de la oficina se inundó de sobres rojos exclusivos para Grace. Grace rompió a llorar. Gracias. Estoy muy agradecida a todos. Son como mis segundos padres. Una calidez inundó cada rincón de la oficina, como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Kevin exclamó en voz alta, Lisa, todos te han enviado uno. ¿Por qué tú no? ¿No estás siendo un poco fría? Grace explicó en mi nombre, Lisa también debe estar pasándolo mal en casa, de lo contrario, no habría pensado en darme su trabajo antes. Kevin se dio una palmada en la frente, si no recuerdo mal, fuiste tú, Lisa, quien primero le pasó tu trabajo a Grace. Si no hubieras tomado la iniciativa, Grace no habría pensado en ayudarnos al resto. Es bondadosa por naturaleza. Si tan solo te hubiera ayudado a ti, probablemente se sentiría culpable por los demás, por eso terminó haciéndose cargo de las tareas de todos. Así que después de todo este tira y afloja, soy la raíz de todos los males. Esto es realmente irracional, pero a la vez previsible. Me burlé y repliqué, así que todo es culpa mía. Grace se apresuró a ponerse delante de todos y dijo, es mi culpa, toda mi culpa. Lisa no hizo nada malo. Aproveché la oportunidad para acercarme a su oído y susurrarle en voz baja, emergencias. Tus abuelos fallecieron hace mucho tiempo y tus padres tienen sus propias familias ahora. A ninguno le caes bien, Grace. No eres más que una mentirosa. Ni siquiera tu propia familia te quiere. Cuando todos vean tu verdadera cara, también te odiarán. Las pupilas de Grace se contrajeron bruscamente e instintivamente empujó con la mano. Debido a esa fuerza externa, retrocedí unos pasos y me golpeé el dedo del pie contra el taburete. El dolor me hizo una mueca. Empujé a Lisa, me chocó la mano a propósito hace un rato, incluso insultó a mi familia. Sin embargo, todos se sorprendieron por este giro repentino de los acontecimientos, y no se molestaron en escuchar su explicación. Fui al hospital para hacerme una radiografía y resultó que tenía el dedo gordo del pie fracturado. El médico señaló una pequeña fisura en el hueso y me dijo que ahí estaba la fractura. Tienes una lesión laboral, ¿verdad? Puedes solicitar una evaluación de lesiones laborales, eso seguro. Ese era exactamente mi plan, mejor irme con algo de dinero así que ser echado por George. Le agradecí al médico su consejo y luego envié el certificado médico que me dio al chat grupal de la empresa. Tengo el pie fracturado y necesito descansar un tiempo. Luego mencioné específicamente a Grace, no es tu culpa, no te culpes, me caí sin querer. Tampoco digas cosas como que estoy difundiendo rumores sobre tu familia, ni siquiera conozco tu situación familiar, así que no te preocupes, no te haré responsable. Grace ha dicho innumerables mentiras sobre su situación familiar era complicada y como era de esperar, no se atrevía a mencionarla. Guardó silencio y ese silencio, a ojos de mis compañeros, adquirió un significado diferente. El jefe me llamó, Lisa, concéntrate en recuperarte, puedes volver al trabajo cuando estés completamente curada. Le di las gracias repetidamente, pero en realidad ya había decidido no volver. Determinar si una lesión laboral es bastante sencillo, con una fractura, se puede optar a una prestación por incapacidad. Puedo recibir varios meses de salario, e incluso después de dejar el trabajo puedo seguir recibiendo varios meses más. Mucha gente desconoce los métodos de indemnización por lesiones laborales, yo lo aprendí de un amigo abogado. Además del seguro de accidentes laborales, también contraté por recomendación, un seguro de accidentes con una amplia cobertura, tras un cálculo aproximado, una vez finalizados todos los trámites de indemnización, recibiré al menos 200.000 yuanes. Esta cantidad puede no parecer mucho en una gran ciudad, pero en mi pueblo natal dura muchísimo tiempo. Estuve unos días en el hospital y luego me dieron el alta para volver a mi piso de alquiler a recoger mis cosas. Antes de regresar compré unas muletas por internet y fui cojeando a la empresa. Aunque solo era un pequeño corte en el dedo del pie, al entrar, fingí el dolor y la dificultad de una pierna rota. Cuando mis compañeros me vieron, me miraron con cierta culpa y evitaron el contacto visual. No tuve tiempo de adivinar qué pensaban.
Simplemente empaqué algunas cosas y me preparé para irme. Grace me detuvo en la entrada y me dijo, Lisa, estás muy orgullosa de ti misma, ¿verdad? Ahora todos piensan que fui yo quien te empujó, la corregí. Es la verdad, todos lo vieron, e incluso si no lo admites, la vigilancia de la empresa lo demuestra. Grace me miró fijamente y repitió palabra por palabra, lo hiciste a propósito, usando este método para irte de la empresa y aún así recibir una indemnización. Enarqué una ceja. Parece que aunque Grace no está del todo bien de la cabeza y su comportamiento es errático, su coeficiente intelectual está dentro del rango normal. Grace, ¿de qué tonterías estás hablando? He trabajado diligentemente en la empresa. Durante 5 años y le tengo un gran cariño. La empresa es como mi hogar en esta ciudad. Quizás no sepas que vengo de una zona rural remota. En aquel entonces la economía estaba estancada y era difícil encontrar trabajo, pero el señor George estuvo dispuesto a darme una oportunidad e incluso me proporcionó alojamiento gratuito durante mis prácticas. Por mucho que no me llevara bien con mis compañeros, nunca olvidaré al señor George. La amabilidad de George, además a mi edad, no podría encontrar trabajo en mi ciudad natal y en esta ciudad, sería difícil competir con gente más joven en el intenso ambiente de una nueva empresa, a menos que el señor George me despida. Seré sin duda un empleado incondicional de la empresa, pero en cuanto a ti, Grace, ¿sabes que si llamo a la policía podrías acabar en la cárcel? Le pregunté a una amiga que hace evaluaciones y me dijo que mi dedo fracturado era una lesión menor. Exageré la situación a propósito. Grace iba a decir algo más, pero se oyó una tos repentina a lo lejos. El jefe fingió aparecer de repente y me deslizó un sobre rojo. Es un poco gracioso. Grace y el jefe probablemente no se dan cuenta de que, cuando me retocaba el maquillaje en el espejo, ya los había visto intentando engañarme. Eso es imposible. El jefe dijo amablemente, hola, Lisa, esto es dinero para tu viaje de vuelta a casa. Es solo una pequeña cantidad, no te preocupes. Le respondí con una sonrisa, por supuesto que no, una vez que mi pie se recupere, les traeré algunas especialidades locales de mi ciudad natal. Por cierto, mientras estoy fuera, dejemos temporalmente mi trabajo en manos de Grace, confío en sus capacidades. De regreso, recibí algunos mensajes de texto de un número desconocido. Oye, ¿no tienes miedo de que cuando regrese, yo ocupe tu puesto? Lisa, de verdad que me caes mal. Cuando entré a la empresa todos me saludaron, pero tú eras la única absorta en tus cálculos, sin mostrarme ningún respeto. Cuando tenía prisa por ir al baño, no me dejaste pasar primero, e incluso mentiste diciendo que te dolía el estómago. Y durante el almuerzo, te comiste la última ración de cordero. Eres una egoísta que solo piensa en sí misma, completamente inepta para este trabajo. Vuelve a tu pueblo. Leí por encima los mensajes de texto y cuanto más leía, más confundida me sentía. ¡Qué psicópata! Al volver a casa, llegaron los resultados de los exámenes médicos de mis padres. Mi madre tenía un tumor en el pecho. Tras la cirugía, los resultados de la patología confirmaron que era benigno. Respiré aliviada, pero aún así decidí llevar a mis padres a revisiones anuales. Mi madre acababa de salir de la cirugía y no se quejaba de ningún dolor, pero al ver las muletas en mi mano, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lisa, ¿qué te pasó en la pierna? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Te acosaron? Al oír esto, papá apretó los puños y dijo, no tengas miedo, te vengaré, aunque tenga que arriesgar mi antigua vida, me aseguraré de que se haga justicia. Me quedé completamente sin palabras. Papá, vivimos en una sociedad regida por la ley, ¿de verdad estás pensando en recurrir a la violencia? Pero papá respondió, no me importa la ley, mientras respire nadie tiene derecho a molestarte. Conteniendo las lágrimas, abracé a mis padres. No es nada, solo me torcí el tobillo sin querer, pero ya está curado. Tras decir eso, tiré las muletas y empecé a dar saltitos, moviéndome con libertad. Solo entonces mis padres se tranquilizaron. Les dije que después de esta lesión, pensaba quedarme en mi pueblo y no ir a la gran ciudad a buscar el éxito. Pensé que mis padres se opondrían, pero el resultado superó mis expectativas. Quedarse en casa es bueno. Escuché en las noticias que el país planea desarrollar la agricultura y establecer algún tipo de cooperativa. No lo entiendo muy bien,
pero pregunté por ahí y todos dijeron que este tipo de trabajo es perfecto para los recién graduados del pueblo. Hija mía, aunque nuestra familia sea pobre, tenemos de todo en nuestros campos. El hijo de tu primo también regresó de la ciudad y planea criar cerdos. Ayer incluso trajo una cabra, tenemos tantas verduras y carne en casa que no podemos consumirlas todas. Me quedé atónita porque luego recibimos más de 200.000 de la indemnización del seguro, pensaba usarlo para la agricultura rural. No esperaba que mis padres lo mencionaran primero. Inmediatamente les di el visto bueno. Lo han pensado muy bien, son dignos de ser los padres de la genio Lisa. Los dos pusieron los ojos en blanco al unísono. Mi tía bromeó, ¿verdad que sí? Desde que supieron que ibas a volver, han estado tan emocionados que no han podido dormir por las noches, especialmente tu padre. Incluso fue al pueblo a cortarse el pelo, diciendo que quería verse guapo cuando te viera, pero al final se quedó despierto toda la noche y se quedó dormido durante el corte. Cuando bajó la cabeza, la mano del peluquero resbaló y ahora le falta un trozo en la nuca. Ja ja ja. Mi padre fulminó con la mirada a mi tía y se tapó la nuca para que no se viera. Me reí tanto que me dolió el estómago. La vida en el pueblo era tan maravillosa que casi me había olvidado de Grace, pero su presencia en los chats grupales de la empresa era particularmente fuerte al principio, los colegas solo se quejaban en los grupos sin ella, luego, como sucedía con más frecuencia, dejaron de fingir por completo, estuviera o no en el grupo, la criticaban directamente. Maldita sea, Grace borró mis datos otra vez, incluso cambié la contraseña, ¿cómo es que todavía puede acceder? ¿Es posible que estuviera cerca cuando cambiaste la contraseña? No me preguntes cómo lo sé, lo he vivido en carne propia. Ahora me llevo la computadora a casa después del trabajo. ¿A alguno de ustedes le va peor que a mí? Me descontaron la mitad restante de mi bono de fin de año porque reemplazó mi archivo de informe de trabajo con una foto suya en pijama. Le he explicado a mi novia incontables veces que no soy un pervertido. Con un chichón en la frente ahora salgo corriendo cada vez que la veo. Te entiendo, amigo. Mi esposa ya se llevó a los niños de vuelta a casa de sus padres. Estoy harto, acabo de presentar mi carta de renuncia. George incluso dijo que quería darme un aumento, olvídalo, prefiero pagar $500 para irme que aceptar sus 200. ¿Es Grace la hija ilegítima del señor George, o algo así? Toda la empresa se ha vuelto un caos por su culpa, pero ella se mantiene tan tranquila como un perro viejo. Salté de un chat grupal a otro disfrutando del drama, cuando de repente alguien publicó un nuevo mensaje en tiempo real. Buenas noticias, Susan fue a confrontar al jefe porque Grace formateó accidentalmente su computadora y su teléfono. Dijo que renunciaría si no despedían a Grace. Todos esperaban ansiosamente el despido de Grace. Unos minutos después envió algunos mensajes más. Malas noticias, Susan renunció. Parece que Grace realmente es la hija ilegítima del señor George. La hija ilegítima de George, la empresa está condenada, no más palabras, voy a presentar mi renuncia. Inmediatamente, todos los chats grupales se llenaron de una atmósfera de desesperación. Pagué a alguien para que creara una cuenta y publicara el contenido del chat del grupo en línea. Después de que la publicación se volviera viral, un compañero lo descubrió y lo compartió en el chat grupal. Entonces todos encontraron una nueva forma de desahogarse y acudieron en masa a la plataforma para quejarse. La información personal de Grace fue rápidamente expuesta, tal como en su vida anterior. Empezó una transmisión en vivo para acusar a otros de acoso laboral, y todos esos comportamientos extraños me los atribuyeron a mí. Lo más absurdo es que los compañeros que habían acusado a Grace de repente se volvieron evasivos. Los internautas que desconocían la verdad pensaron que la publicación se quejaba de mí. Me convertí en tendencia y fui objeto de críticas. Mi teléfono, por primera vez en mucho tiempo, recibió innumerables mensajes de desconocidos. Algunos eran fácilmente reconocibles. ¿Crees que esconderte en tu ciudad natal te permitirá vivir en paz? Es inútil. Tengo 100 maneras de asegurarme de que no puedas escapar. ¿Estás sufriendo ahora? Si grabas un vídeo arrodillándote y haciendo reverencias para disculparte, admitiendo el daño que me causaste tal vez puedo perdonarte. Aproveché mi popularidad viral para empezar una transmisión en vivo. El fondo era la vasta extensión de campos de cultivo de mi pueblo. En cuanto empezó la transmisión, inundaron la red los haters.
Con solo verle la cara, se nota que es difícil llevarse bien con ella. ¡Qué asco! Intimidando a los recién llegados y acosando a sus compañeros. De verdad que se merece morir. Seguro que sabía que tarde o temprano la iban a descubrir, así que se escondió en su pueblo. Es ridículo. Todavía piensa sacar provecho del tráfico. ¿Cómo puede existir una persona tan rara en el mundo? No podía parar de reír cuando vi esas publicaciones. Mis amigos pensaron que estaba histérica, pero al final también se rieron a carcajadas. Después de verlas, ignoré todos los comentarios hirientes, giré la cámara y empecé a presentar las frutas y verduras frescas y vibrantes. No se lo pierdan si pasan por aquí. Oferta especial del primer día de transmisión en vivo, frutas y verduras orgánicas en oferta. Todo a 10 yuanes por 1,4 kilogramos, envío incluido. Lavé un pepino y lo tomé. Un mordisco y estaba crujiente y crocante. Estos pepinos frutales son completamente naturales, cultivados sin pesticidas. Son especialmente dulces y se venden a más de 10 yuanes la libra en los supermercados. Ahora ofrecemos un gran descuento, 3 libras por solo 10 yuanes. No pierdan esta oportunidad. Mientras maldecían, los internautas rápidamente hicieron sus pedidos. Maldita sea, estos pepinos son demasiado tentadores. Quiero aclarar que solo compro algunos para los ancianos de la casa. Hacer un pedido no significa que apoye a esta mujer horrible. Igual que tú, los precios en los supermercados y fruterías son demasiado altos, completamente inasequibles, pero a mi hijo le encantan. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo logras maldecir a la gente mientras escribes tan rápido? Ya he abierto 3 cuentas y todavía no consigo ni una sola. Pero pronto mi cuenta fue reportada masivamente, pero no importa. Estoy esperando a que alguien suba un vídeo esa noche. El vídeo íntimo de Grace y el señor. La foto de George en la oficina se viralizó en internet. Aunque sus rostros estaban borrosos, quienes los conocían los reconocieron al instante. Le envié varias cajas de fruta fresca a la antigua jefa de recursos humanos como muestra de agradecimiento. Susan me mandó un sobre rojo grande con un mensaje: eres muy amable. Si no me lo hubieras recordado, no habría pensado que estaban involucrados. De hecho, casi nadie lo habría adivinado. El jefe y su esposa suelen mostrarse cariñosos en redes sociales, y sus 3 hijas son excepcionales. Grace es 2 años menor que la hija menor del jefe. Ese día, al salir de la oficina con muletas, percibí el perfume de Grace. Cuando el jefe me deslizó un sobre rojo, noté el mismo aroma en su manga. También vi una leve marca de lápiz labial en el cuello. Quizás no se note, pero heredé la buena vista de mis padres. Mi agudeza visual es de 5.3, suficiente para ser piloto, la verdad. Si no fuera por mi miedo a las alturas, habría considerado seriamente postularme para ser piloto. Desde que dejé la empresa, Susan, como una de las pocas mujeres en la oficina y sentada cerca de Grace, ha estado especialmente obsesionada con ella. Está desesperada, a menudo me envía cientos de mensajes, la mitad disculpándose y la otra mitad quejándose. Se lo insinué indirectamente, pero Susan lo tuvo en cuenta. Después de que le descontaran el sueldo al renunciar, subió el vídeo con decisión. Cuando regresé de comer, recibí otro mensaje de Susan en mi teléfono: por favor, acepta el sobre rojo, es el dinero para las frutas y verduras. Pase lo que pase, definitivamente publicaré el vídeo, sin ningún otro motivo, solo para desahogar mi frustración. Al día siguiente, la esposa del jefe y Grace los confrontaron en la entrada de la empresa. Sus 3 hijas también llegaron. El jefe protegió a Grace en sus brazos alto. No la golpeen. Está cargando a mi hijo. Al oír esto, la esposa y las hijas del jefe se quedó paralizada un instante, luego comenzó a golpearlos violentamente a ambos. Presos del pánico huyeron, pero el jefe murió en un accidente automovilístico en el camino. Grace, quien estaba protegida por él, solo sufrió heridas leves, y el niño también se salvó. Sin embargo, tras dar a luz, la esposa del jefe se negó a reconocer al hijo ilegítimo. Ella ya había esparcido las cenizas del jefe en el mar, por lo que Grace no pudo demostrar la paternidad y el niño no heredaría los bienes de la empresa. Llorando y armando un escándalo, exigió una prueba de paternidad con la hija del jefe, pero en cuanto se acercó a la empresa, los guardias de seguridad la golpearon y la expulsaron. Después de que la esposa del jefe se hiciera cargo de la empresa,
ella demandó a todos los que habían aceptado el dinero del jefe para lavar la reputación de Grace, exigiendo que lo devolvieran. También le pedí a mi amigo abogado que redactara una demanda, acusándolos de difundir rumores. Al final estas personas no solo perdieron sus trabajos y su dinero, sino que también se vieron envueltas en litigios y fueron constantemente criticadas por los internautas. Me enviaron un mensaje para disculparse, pero yo ya había cancelado mi antiguo número de teléfono y tenía uno nuevo, así que vinieron a mi transmisión en vivo a disculparse. Por supuesto, algunos internautas entusiastas rápidamente me ayudaron a avergonzarlos. Mi carrera como streamer estaba en pleno apogeo. Ese día, mientras transmitía en vivo desde el campo, una mujer desquiciada apareció de repente en la pantalla: Lisa, todo es tu culpa. Si no fuera por ti, mi hija no habría muerto de una infección porque no podíamos pagar el tratamiento. Como yo le daba la espalda, fueron los espectadores quienes la vieron primero y me alertaron. Para entonces, ya era demasiado tarde para esquivarla. En el momento crítico mi primo de repente azotó el látigo varias veces, y los cerdos, vacas y ovejas que criaba se abalanzaron sobre él. Grace salió volando por el impacto y cayó en el pozo que habíamos cavado para evitar robos. Un grito desgarrador resonó en el aire. Grace cayó de cabeza al suelo, y la caída la dejó aturdida. Más tarde la investigación policial reveló que había congelado al niño. Para dar lástima, había metido a su bebé recién nacido en agua fría. Grace fue internada en un hospital psiquiátrico. Fui a verla y estaba muy bien. La enfermera se quejó: desde su llegada, todo el hospital era un caos. Le di una palmadita en el hombro con compasión. La enfermera se encogió de hombros con tono ligero. En realidad, no importaba. Cada vez que provocaba a esa gente, la golpeaban en el acto. Una vez que la lastimaban, se portaba bien por un tiempo. Después de salir del orfanato, solicité una evaluación de lesiones laborales y una indemnización del seguro, y compré el primer boleto de regreso a casa. No esperaba que a solo unos días de mi pueblo natal me da mucha nostalgia. Echo de menos el cielo azul, las frutas y verduras y los cerdos, las vacas y las ovejas. Pero lo que más extraño es a mi familia, que siempre me querrá. Después de escuchar las historias anteriores, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en los comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Así que vinieron a mi transmisión en vivo a disculparse. Por supuesto, algunos internautas entusiastas me ayudaron rápidamente a avergonzarlos. Mi carrera como streamer estaba en pleno apogeo. Ese día, mientras transmitía en vivo desde el campo, una mujer desquiciada apareció de repente en pantalla. Lisa, todo es tu culpa. Si no fuera por ti, mi hija no habría muerto de una infección porque no podíamos costear el tratamiento, dijo. Como yo le daba la espalda, fueron los espectadores quienes la vieron primero y me alertaron. Para entonces, ya era demasiado tarde para esquivarla. En el momento crítico mi primo azotó su látigo varias veces, y los cerdos, vacas y ovejas que criaba se abalanzaron sobre él. Grace salió volando por el impacto y cayó en el pozo que habíamos cavado para evitar robos. Pronto un grito desgarrador resonó. Grace cayó de cabeza al suelo. Esa caída la dejó aturdida. Más tarde la investigación policial reveló que la niña había muerto congelada por su culpa. Metió a su recién nacida en agua fría para llamar la atención de todos. Con mucha simpatía, Grace fue internada en un hospital psiquiátrico. Fui a verla y estaba muy bien allí, según me contó la enfermera. Desde su llegada, todo el hospital ha sido un caos. Le di una palmadita en el hombro con compasión, pero la enfermera se encogió de hombros con tono ligero. En realidad, no importa, cada vez que provoca a esa gente, le devuelven el golpe al instante. Una vez que la lastiman, se porta bien por un tiempo. Después de salir del orfanato, solicité una evaluación de lesiones laborales y una indemnización del seguro, y luego compré el primer boleto de regreso a casa. No esperaba que tan solo unos días lejos de mi ciudad natal me hicieran sentir tanta nostalgia. Extraño el cielo azul, las frutas y verduras y los cerdos, las vacas y las ovejas de allí, pero lo que más extraño es a mi familia, que siempre me amará. Después de escuchar estas historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte.
Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta luego. Hasta la próxima. Así que vinieron a mi transmisión en vivo a disculparse. Por supuesto, algunos internautas entusiastas me ayudaron rápidamente a avergonzarlos. Mi carrera como streamer estaba en pleno apogeo. Ese día, mientras transmitía en vivo desde el campo, una mujer desquiciada apareció de repente en pantalla. Lisa, todo es tu culpa. Si no fuera por ti, mi hija no habría muerto de una infección porque no podíamos costear el tratamiento, dijo. Como yo le daba la espalda, fueron los espectadores quienes la vieron primero y me alertaron. Para entonces, ya era demasiado tarde para esquivarla. En el momento crítico mi primo azotó su látigo varias veces, y los cerdos, vacas y ovejas que criaba se abalanzaron sobre él. Grace salió volando por el impacto y cayó en el pozo que habíamos cavado para evitar robos. Pronto un grito desgarrador resonó. Grace cayó de cabeza al suelo. Esa caída la dejó aturdida. Más tarde la investigación policial reveló que la niña había muerto congelada por su culpa. Metió a su recién nacida en agua fría para llamar la atención de todos. Con mucha simpatía, Grace fue internada en un hospital psiquiátrico. Fui a verla y estaba muy bien allí, según me contó la enfermera. Desde su llegada, todo el hospital ha sido un caos. Le di una palmadita en el hombro con compasión, pero la enfermera se encogió de hombros con tono ligero. En realidad, no importa, cada vez que provoca a esa gente, le devuelven el golpe al instante. Una vez que la lastiman, se porta bien por un tiempo. Después de salir del orfanato, solicité una evaluación de lesiones laborales y una indemnización del seguro, y luego compré el primer boleto de regreso a casa. No esperaba que tan solo unos días lejos de mi ciudad natal me hicieran sentir tanta nostalgia. Extraño el cielo azul, las frutas y verduras y los cerdos, las vacas y las ovejas de allí, pero lo que más extraño es a mi familia, que siempre me amará. Después de escuchar estas historias, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta luego. Hasta la próxima. La investigación policial reveló que la niña había muerto congelada por su culpa. Metió a su recién nacida en agua fría para dar lástima. Grace fue internada en un hospital psiquiátrico. Fui a verla y estaba muy bien allí, según me comentó la enfermera. Desde su llegada, todo el hospital era un caos. Le di una palmadita en el hombro con compasión, pero ella se encogió de hombros con tono ligero. En realidad, no importa. Cada vez que provoca a esa gente, le devuelven el golpe al instante. Cuando la lastiman, se porta bien un tiempo. Después de salir del orfanato, solicité una evaluación de lesiones laborales y una indemnización del seguro, y compré el primer boleto de regreso a casa. No esperaba que estar solo unos días lejos de mi ciudad natal me hiciera sentir tanta nostalgia. Extraño el cielo azul, las frutas y verduras y los cerdos, las vacas y las ovejas de allí. Pero lo que más extraño es a mi familia, que siempre me amará. Después de escuchar estas historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Espero tener noticias tuyas pronto. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. La investigación policial reveló que la niña había muerto congelada por su culpa. Metió a su recién nacida en agua fría para dar lástima. Grace fue internada en un hospital psiquiátrico. Fui a verla y estaba muy bien allí, según me comentó la enfermera. Desde su llegada, todo el hospital era un caos. Le di una palmadita en el hombro con compasión, pero ella se encogió de hombros con tono ligero. En realidad, no importa. Cada vez que provoca a esa gente, le devuelven el golpe al instante. Cuando la lastiman, se porta bien un tiempo. Después de salir del orfanato, solicité una evaluación de lesiones laborales y una indemnización del seguro, y compré el primer boleto de regreso a casa. No esperaba que estar solo unos días lejos de mi ciudad natal me hiciera sentir tanta nostalgia. Extraño el cielo azul, las frutas y verduras y los cerdos, las vacas y las ovejas de allí. Pero lo que más extraño es a mi familia, que siempre me amará. Después de escuchar estas historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios.
Espero tener noticias tuyas pronto. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.